Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Am, Ahora vamos a revisar la clasificación de los reactivos de laboratorio, reactivos de diagnóstico, reactivos de análisis y reactivos de COVID-19. Bueno, como saben, estos cursos son para las personas que ya saben clasificar en el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, ya solamente vamos a revisar la clasificación de ciertos productos en específico. Estas clasificaciones, este sistema armonizado viene de la Organización Mundial de Aduanas con sede en Bruselas, Bélgica. Ellos realizan esta elaboración de este sistema de clasificación y las actualizaciones por medio de consenso. Nosotros nos tardamos un poco, pero acabamos de hacer la actualización de la tarifa en México y por eso ahora estamos revisando cómo quedan algunas clasificaciones y aprovechando que está este problema de la epidemia, revisar cómo se clasifican algunos productos y reactivos. Bueno, como ustedes recuerdan, en las notas de sección de este capítulo 6 que nosotros utilizamos para clasificar los productos del capítulo 28 al capítulo 38, nos dicen que tengamos cuidado porque los radiactivos o los isótopos se clasifican en las partidas 2844 y 2845. También nos dicen que esas partidas tienen prioridad por sobre todo a la nomenclatura. También nos dicen que los metales preciosos, tierras raras o de mercurio se clasifican especialmente en la 2843 o 2846 o 2852 y existe una prioridad por sobre todo a la sección 6. También nos habla de los juegos y de los kits y los productos acondicionados para la venta al por menor. Para los productos acondicionados para la venta al por menor tenemos la siguiente diapositiva que dice: dosis o por su acondicionamiento para la venta al por menor son los de la nota 2 de la sección 6. Entonces, estos son, cuando yo tengo un medicamento, un antibiótico acondicionado para la venta al por menor, no se clasifica en el capítulo 29 sino en la 30. Las guatas, gasas, vendas y artículos análogos, que son textiles, se clasifican en la 30 cuando vienen acondicionados para la venta al por menor, estériles y para su uso. En la 3006 clasificamos las demás preparaciones y artículos farmacéuticos de las notas del capítulo 30. En la 3212 clasificamos los tintes acondicionados para la venta por menor y de la 3303 a la 3307 los demás productos de cosmética acondicionados para su uso como cosméticos. En la 3506 los productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos. En la 3707 productos sin mezclar para uso fotográfico y en la 3808 los insecticidas. ¿Por qué hago esta revisión? Porque los reactivos son de la 3822. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tu reactivo viene a granel, se va a quedar clasificado. Si no está acondicionado para la venta al por menor, se va a quedar clasificado en el capítulo 28 o en el capítulo 29. Porque la 3822 no está en este listado. Entonces es importante que vamos a hacer esta revisión de muchos productos que, aunque estén acondicionados como reactivo de laboratorio, siguen el régimen de clasificación de su composición original y no se clasifican en la 3822, pero vamos a ver ejemplos de lo que trato de decir con esta nota. Pero es importante entonces que entendamos que aunque un producto venga aislado, no se va a clasificar en la 3004, se va a clasificar en la 3004 cuando venga acondicionado como un medicamento, pero cuando venga acondicionado como un reactivo tenemos que tener cuidado porque esa presentación de reactivo no necesariamente lo tiene que clasificar en la partida 3822. Entonces, y también es importante que recordemos la nota 3 de la sección 6 que dice que los productos presentados en surtidos que constan en varios componentes distintos comprendidos en su totalidad o en parte en esta sección
e identificables como destinados después de ser mezclados a constituir un producto de las secciones 6 o 7 se clasifican en la partida correspondiente a este último producto. Esta nota nos ayuda entonces a clasificar en la 3822 los productos que aunque vengan puros vienen ensurtidos en forma de kits, pero con un uso específico para determinar algo u obtener alguna reacción en específico, alguna respuesta, alguna consecuencia al ser utilizados como reactivos, y entonces se deben de clasificar en la 3822 y no por su carácter esencial o su clasificación en el capítulo 28 o 29. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas dos notas. La nota 2, que nos dice que la 3822 no necesariamente incluye los productos acondicionados como reactivos en la 3822, pero que los kits sí se van a clasificar, que si los productos vienen presentados como kits, sí puede seguir el régimen de clasificación de los reactivos. Bueno, entonces, este ejemplo, aquí tenemos dónde podemos clasificar los reactivos. Los reactivos siempre pensamos que se clasifican en la partida 3822, pero los reactivos no son de la 3822, están dispersos en varias partidas. ¿En dónde se pueden clasificar? Recuerden que si tu reactivo contiene un radiactivo, no es del capítulo 38, se regresa a la 2844, y si contiene un isótopo, se va a la 2845. Recuerden que si tu reactivo sirve para la determinación de factores sanguíneos, estos que determinan si eres A o B o cero positivo o negativo, se clasifican en la 3006. Entonces los hemoclasificadores no son de la 3822, son de la 3006, aunque son reactivos para hematología. También recuerden que las preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos, esas que se tiene que tomar la gente para hacer el examen radiológico, para hacer la opacificación de lo que se quiere revisar adentro del cuerpo, porque esa sustancia sigue un camino en el cuerpo y necesitamos revisarlo con una máquina radio con rayos X. Esos reactivos se clasifican en la 3006, así como los reactivos que para poder utilizarlo se conciben para ser utilizados en el paciente. Entonces, como aquellos reactivos que utilizan para saber si tenemos alergia a algo, esos son reactivos que son concebidos para usar en el paciente, que lo que le decimos in vivo, ¿no? In vitro es que yo tengo que tomarte la sangre, tomo la sangre y a la sangre le hago el análisis. In vitro es que directamente a la persona se le hace el análisis para saber si esa persona tiene alguna característica especial. Entonces, el cuerpo de esa persona. Entonces, los reactivos que se utilizan directamente en el paciente se clasifican en la 3006. Los kits para diagnóstico o laboratorio pueden ser clasificados también en la 3204 porque algunos kits, algunos productos o reactivos vienen acondicionados como reactivos de laboratorio. Fíjense, este que tengo aquí como ejemplo dice que es un color carmín y es un reactivo del laboratorio. Sí es un reactivo que se usa en el laboratorio, sí sirve para colorear las muestras, sí tiene algún uso específico, pero sigue un colorante, entonces sigue su propio régimen de clasificación en la 3204. Los kits, otros ejemplos de los kits o de los reactivos pues, son los para determinar el COVID, que utilizan anticuerpos IgM o IgG. Los IgM quiere decir inmunoglobulina, que son unas globulinas, que son unas proteínas.
Las inmunoglobulinas o las globulinas inmunes son de estos anticuerpos M o G que nuestros linfocitos generan cuando detectan que cuando los macrófagos, las células blancas de nuestro cuerpo encuentran algún antígeno o algo extraño al cuerpo y entonces avisan que hay algo extraño al cuerpo y entonces generan anticuerpos para avisarle a todo el cuerpo que tengan que tener cuidado cuando encuentren ese antígeno que está haciendo daño al cuerpo. Entonces, cuando nosotros generamos esos antígenos, tenemos la posibilidad de generar una respuesta inmune en contra de cuando generamos estos anticuerpos, tenemos la posibilidad de generar una respuesta en contra de estos antígenos y poder responder a ellos y defendernos de la invasión. Los COVID son anticuerpos que están desarrollados para detectar estos antígenos. Entonces, cuando nos toman la muestra, tenemos los antígenos en el cuerpo, que en este caso son virus, y estas muestras van a poder analizarlos en nuestro cuerpo, los antígenos, y determinar si tenemos o no ese virus en el cuerpo. ¿Qué pasa con estos reactivos? Pues que estos reactivos se originaron desde que se originó la enfermedad. Diciembre, enero empezaron a salir estos reactivos. De muestras representativas de algunos lugares donde están estos laboratorios, pero el virus, en este caso este virus es un virus RNA que cambia cada vez que se replica, no es tan estable, entonces como el hijito del virus es un poco distinto al papá, entonces es difícil reconocer al hijito, siempre es distinto, siempre tiene esta posibilidad de cambiar. Es por eso que estos reactivos no son tan específicos, tienen un porcentaje de error más alto, pueden ser más rápidos, pero tienen un porcentaje de error más rápido, más alto. Puede ser que tú en efecto estés enfermo de COVID, pero que el reactivo no se dé cuenta porque no tiene la información para el virus en específico que tú en ese momento tienes, ¿no? Entonces tenemos dos clases de reactivos para determinar el COVID. Que es la prueba rápida, que no es tan específica, que tiene muchos errores, que hay miles en el mundo, y el de PCR, se clasifica en la 3002 porque es a base de anticuerpos. Aquí es importante aclarar que era imposible que originalmente se generara un reactivo perfecto desde el origen porque era la necesidad de conseguir un reactivo era más rápida que la posibilidad de crearlos de forma perfecta. Entonces, tampoco es tan malo estos reactivos, pero tienen menos especificidad. Y luego tenemos los medios de cultivo preparados de la 3821 que ven en la parte de abajo, que es en donde sembramos a los microorganismos y les damos su comidita para que ellos se alimenten. Antes, casi no clasificábamos en estas partidas. De hecho, esta partida se modificó hace algunos años para poder también clasificar aquí lo de la célula. Porque clasificábamos los microorganismos, los medios para los microorganismos, pero ahora ya también clasificamos los medios para poder sembrar las células humanas o animales. Y esta partida es muy usada ahora. Yo sé que muchos no tienen mucha experiencia en la 3821, pero ya les va a tocar porque hoy se han estado importando mucho células utilizadas como medios de cultivo o estos medios de cultivo que se utilizan para conservación o transporte de las muestras tomadas. Entonces, todos estos productos que permiten la conservación y el mantenimiento de los microorganismos, virus o bacterias se clasifican en la 3821. Pueden venir
líquidos, sólidos, o sea, lo que ustedes están viendo estas placas, en realidad era un agar, una gelatina, y entonces ustedes conocen la gelatina viene en polvo, viene en frascos, en polvo, y esa gelatina tiene peptonas y tiene todo lo que necesita el organismo para crecer, y entonces, ¿cómo se prepara? Se prepara como una gelatina, así como ustedes saben que se hierve el agua, se pone ese polvo, se hace la gelatina, y luego se pone en esas cajas de Petri, y bueno, ya se solidifica, y después entonces podemos sembrar las bacterias o los virus. Entonces, bueno, no tienen que tener esa presentación que ustedes están viendo, y pueden venir sólidos, en polvo o líquidos para ser preparados en el laboratorio. Y como les decía, también pueden venir ya células, incluso las células, yo he visto que importan células, líneas humanas, líneas animales, y que son utilizadas para el cultivo de los virus. Porque ahorita se hacen los análisis del desarrollo de todos estos productos en todo el mundo. Y este otro reactivo que les decía, que es el reactivo que tarda más tiempo, pero que es específico, es el que dice PCR. Hace poco escuchaba a alguien que decía que es el reactivo del COVID. No, no es el reactivo del COVID, ¿no? Este reactivo es un reactivo que existía hace mucho tiempo, incluso yo cuando estudié, ese reactivo que utilizaba era casi nuevo, que era la polimerización. Lo que hacemos es que como el DNA o el RNA son tan pequeñitos, necesitamos que sea más grande, y entonces lo que hacemos es que lo polimerizamos, o sea, lo replicamos varias veces, ¿no? Y esta polimerasa lo que hace es que lo ve y copia la cadena y copia y copia y lo copia tantas veces y lo hace tan grande que ya se puede detectar, ¿no? Entonces, se utilizaba para otros virus RNA, para otras situaciones de DNA. Con él se hicieron muchos estudios en investigación. Y ahora ese PCR sirve para detectar también se adaptó para detectar el virus corona en México. Los desarrollaron en el laboratorio antes le decíamos de enfermedades tropicales de investigación y diagnóstico, en el INDRE, Instituto de Epidemiología, que está ahí en el casco de Santo Tomás, y posteriormente se importaron esos reactivos. Es por eso que el mismo COFEPRIS no autorizaba la importación de los kits de anticuerpos, porque ustedes saben que para que un reactivo pueda ser importado, pues necesita normalmente un registro, ¿no? O sea, el camino normal es que tú registres tu reactivo. Ese es el camino normal. Y el camino normal en el registro de un reactivo puede durar 2, 3 años, hasta 5 años. Entonces, porque tienes que comprobar que en efecto ese reactivo sirve, pero no había tiempo para hacer eso. Teníamos la enfermedad de encima y había necesidad de hacer el análisis, y entonces el INDRE se encargó de hacer los análisis que ellos utilizan, esta PCR, y algunos laboratorios que compraron también o que hacían también esos análisis de hospitales privados o algunos hospitales grandes, se encargaron también, autorizados por el INDRE, para hacer estos análisis. Y después algunos amigos de COFEPRIS se encargaron de desarrollar esta parte de revisión de aprobación de los reactivos de anticuerpos para que pudieran ser importados. Entonces, esta aprobación que es mucho más rápida que lo que antes se hubiera hecho, es un poco costosa. Se puede hacer, se pueden importar reactivos con estas aprobaciones fast que se hacen.
siempre y cuando estas pruebas cumplan con la especificidad que se solicita. Entonces, esa es la diferencia. En estos reactivos nosotros no tenemos anticuerpos, hacemos una polimerización de la cadena original del RNA o del DNA y por lo tanto no se clasifican en la 3002, se quedan clasificados en la partida 3822. Después, bueno, este es un ejemplo que ahí encontré en internet que lo puse aquí, ¿no? Para enseñarles cómo se hace el análisis del COVID. Lo puse aquí para que vean todos los productos que pueden venir, que se pueden importar alrededor del COVID, ¿no? O sea, alrededor del COVID estamos importando miles de productos que ni conocíamos antes, ¿no? Entonces ahora tenemos estos tubitos que ya tienen el medio específico para conservación del hisopo, de la toma de muestra nasofaríngea. Tenemos estos COVID que vienen en tiras, que son a base de anticuerpos para detección del antígeno, que son las pruebas rápidas. Tenemos todos los medios de cultivo celulares y ahora también están importando células de sangre que se utilizan para la investigación, para el desarrollo de otros medicamentos para en contra de esta enfermedad, que puedan ayudar a curar esta enfermedad. Entonces, no nada más es un reactivo lo que se está importando, están importando miles de productos alrededor de eso. Y yo lo que les recomiendo es que cada uno lo analicemos aparte para poder ser clasificado. Bueno, entonces, solo necesito hacer una aclaración. Eso, por si alguno ha clasificado en la 3822, va a encontrar dos fracciones. En esta fracción hablamos de los productos los reactivos para determinación de los grupos o de los factores sanguíneos se clasifican en la 3006. Estos ya les había dicho que son los que determinan si eres A o B positivo, qué tipo de sangre tienes. Pero en la 38220005 también se clasifican los juegos o surtidos de reactivos de diagnóstico para las determinaciones en el laboratorio de hematología. Y entonces nosotros nos preguntamos cuáles son los reactivos de diagnóstico para las determinaciones en el laboratorio de hematología. Y quizás los químicos que estén aquí con nosotros saben perfectamente cuáles son estas pruebas porque las conocen muy bien en sus empresas, pero las personas que trabajamos en la aduana no sabemos cuáles son esas pruebas. ¿Cuál es la diferencia, no? En efecto, los reactivos para poder tipificar los factores sanguíneos se clasifican en la 3006, pero nada más eso. Los otros que se utilizan en el laboratorio de hematología son los que nos ayudan a determinar las características de los glóbulos rojos de la sangre, de los glóbulos blancos, que son los leucocitos y las plaquetas. Son los que nosotros decimos que se utilizan en un aparato Coulter, cuando hacemos un análisis de ver las características de si el eritrocito está lleno, si está vacío, si está chiquito, si está grande, si tiene muchas células blancas, si tiene pocas células blancas, si tiene muchos eosinófilos, si tiene pocos eosinófilos, si tiene basófilos. Todo eso, esos reactivos para determinar todas las características de la sangre son los que les decimos que son del laboratorio de hematología. Y luego tenemos esta otra fracción, que es la fracción para los juegos o surtidos reactivos de diagnóstico para las determinaciones en el laboratorio de química clínica, que son los de la 3822-009901. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los reactivos del laboratorio de química clínica? Bueno, esos ya casi todo el mundo lo sabe, son más fáciles, son
cuando determinamos glucosa, urea, ácido úrico, creatinina, examen de orina, bilirrubinas, proteínas. ¿Dónde se hace ese análisis? Sí, también se hace en la sangre, pero se hace en la parte líquida de la sangre. Cuando nosotros quitamos la parte sólida de la sangre, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, nos quedamos con la parte líquida de la sangre y ahí vamos a analizar cantidad de estos porcentajes de glucosa, de urea, de deshidrogenasa, de aspartato. Ese es el laboratorio de química clínica. Esos son los que van en la 38220099. Perdón, Diana, que interrumpa. Sí, Moni. Considero que también tenemos que tener mucho cuidado cuando clasificamos dentro de la partida 3822, porque pareciera que por descripción de producto, como bien estabas comentando hace ratito, pareciera que nada más, por descripción, perdón, de texto de fracción arancelaria, eh, pareciera que solamente vas a clasificar tiras reactivas, ¿no? Sin embargo, sí es importante que nosotros observemos que también tenemos que clasificar reactivos que pueden tener, perdón, otras presentaciones. Pueden estar sobre un soporte de papel o sobre un soporte de plástico o sobre un soporte textil. Pueden ser tiras reactivas o pueden ser líquidos. También hay unos que se presentan en polvo. Entonces no importa cuál sea su presentación, nosotros vamos a clasificar dentro de la partida 3822, obviamente con todas las especificaciones que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia dentro de la 3002, la propia 3006 o la 3822, ¿no? Y no sé Bueno, y si no había pensado en eso. No había pensado que al eliminar estas fracciones podemos cometer ese error. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hemos tenido algunas consultas o discrepancias precisamente por textos de fracciones arancelarias. Fíjate, Considero que no fíjate qué importa la interesante. presentación, ¿no? Sino el uso. A final de Sí, cuentas, yo exacto. tengo una preparación o tengo un producto químico que lo voy a clasificar por su uso. Como Sí, bien decías, ¿no? No importa que a lo mejor pudiera ser un producto que sea puro, pero por el hecho de estar acondicionado o presentarse ya con una finalidad, un uso específico, como que kit, sería el de un ajá. reactivo, un kit, efectivamente lo tengo que clasificar en este caso dentro de la 3822, no importando cuál sea su presentación, si es líquido, polvo, si viene en una tira. Inclusive hay algunos que vienen en tipo de isótopos, no sé si se te ha presentado ese tipo de Eso, pues productos. sí, sí, Ujú. sí, sí, fíjate qué interesante, no había pensado que había pasado eso ahora que se modificó la tarifa, pero eso no cambió los productos que se clasifican en la... Alguien tiene moto aquí afuera, entonces, perdón. En la Ajá, 3822, sí, alguien tiene sí, moto y va rápido. Bueno, exactamente, ¿no? estos reactivos de diagnóstico, como dice Moni en la partida, en las notas explicativas de la Organización Mundial de Aduanas nos describen estos productos y nos dicen, aquí se clasifican los de la 3822, los reactivos, excepto los de la 3002 o 3006, que ya dijimos que por qué, porque los de la 3002 son los que son a base de anticuerpos y los de la 3006 son estos hemoclasificadores y los que se utilizan en el paciente, ¿no? Y luego te dice, los reactivos de diagnóstico se utilizan en la evaluación de procesos y estados físicos, biofísicos o bioquímicos en los seres humanos y en los animales. O sea, no son reactivos nada más para analizar en humanos, sino que son para reanalizar en humanos y en animales, pero también son los reactivos que se utilizan para determinar otras cosas diferentes. Entonces, lo que clasificamos es un reactivo que reaccione y que obtenga un resultado. Dice, se basan en un cambio mesurable u observable de las sustancias biológicas o químicas que constituyen el reactivo. Los reactivos de diagnóstico preparados de esta partida pueden ser similares en cuanto a su función, aquellos que están concebidos para ser utilizados sobre los pacientes. Leerles las notas explicativas está por demás, pero a veces pienso que preguntamos algo que ya está escrito. Entonces, aquí lo que nos dicen
es que no solamente se clasifican los reactivos de diagnóstico, sino los reactivos analíticos utilizados con propósitos distintos de la detección y del diagnóstico. Entonces, si yo tengo un reactivo para determinar la calidad del agua, se clasifica en la 3822. Si yo tengo un reactivo para determinar la calidad, la cantidad de microorganismos que existe en el suelo, entonces se clasifica en la 3822. O sea, no es, aquí no solamente se van a clasificar los reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sino que también se clasifican estos reactivos analíticos, que se utilizan no nada más para detectar algo, para diagnosticar algo, se utilizan también los que sirven para obtener otro tipo de resultados en el campo de veterinario, científico o industrial, en los hospitales, sobre terreno o en algunos casos en el hogar. O sea, en el hogar decíamos, bueno, ese líquido azul que te echas en la boca y que te da el dentista, que dice, te pones en la boca antes de lavarte los dientes, y los dientes se te van a pintar todos de azul, y entonces ahí te vas a dar cuenta que también estás cepillándote los dientes. Es un reactivo que reacciona con la placa bacteriana y se convierte azul. Entonces, si tú te lavaste bien los dientes, tus dientes no van a estar azules, van a estar más blancos. Entonces, es una reacción y es un reactivo de laboratorio. Hace muchos años, clasifiqué un reactivo que venían unas tiras, unos papeles que importaba una empresa de hormonas. Y esas tiras lo que hacía es que te la ponías en la cara y absorbía la grasa de la cara, y entonces, de acuerdo cómo se veía la tira, entonces te decían qué tantos problemas hormonales tenían y qué tipo de anticonceptivo tenían que ponerte, cuál era tu grado de problema hormonal. Entonces, era solamente hojas, pero la hoja por sí sola no es un reactivo, sino la forma de aplicar la hoja y los resultados y la revisión de los resultados. Eso es lo que hace que un producto se vuelva un reactivo. Entonces, vamos a analizar estos ejemplos. Miren, por ejemplo, este es reactivo de laboratorio, sustrato químico luminiscente acondicionado para su uso. Es un kit, viene en una caja, dice listo para su uso, se utiliza en un laboratorio, no se utiliza para las personas, para una persona en específico, no analiza a nadie en específico. Ya está acondicionado para su uso, no te dice cuál es la composición, porque ya lo que te está diciendo que es un reactivo y que está listo para usarse. Entonces tienes que abrirlo, sacar el inserto y leer las instrucciones de uso. Por eso, cuando me mandan los reactivos para análisis, les digo, abran su caja de reactivos, saquen el inserto, ese que viene dobladito, chiquitito, abran ese inserto y chequen cuál es la composición, porque para que nosotros podamos empezar a clasificar estos productos, necesito ver esa presentación que ya viene acondicionado para uso de reactivo, que vienen 2 frascos, que viene una manufactura de plástico que sigue el régimen de clasificación del kit, y luego que si contiene radiactivo, si contiene anticuerpos, y si no contiene nada de eso, ¿cuál es el uso para dejarlo en el capítulo 3822? Diana, perdón, se me ocurre ahorita, por ejemplo, ya ves que estabas comentando, perdón, sobre los opacificantes Sí, radiológicos, que sí, esos precisamente van dentro del paciente. sí. Por lo tanto, nosotros tendríamos que clasificarlo dentro de la 3006. Y Sí. ahorita acabas de comentar con respecto a estos reactivos que se utilizan, por ejemplo, para la dentadura, para que te cepilles correctamente y que a lo mejor tienes todavía
bacterias o a lo mejor todavía, bueno, bacterias sí, ¿verdad? Bueno, pero el chiste es de que puedas eliminar las más que se puedan para evitar las caries. Entonces, ahí comentas que como son de laboratorio tendrían que ser de la 3822. Entonces, yo creo que, no O se sé, tendría que ir a la 3006, ¿verdad? o tal vez se tendría que ir a la 3006, efectivamente. Sí, Por ejemplo, se me ocurre, por el uso. por el uso exacto, ¿no? Si yo traigo, no sé si recuerden que hubo un tiempo que no hay que decir marcas, ¿verdad? Pero bueno, una marca de dentríficos Ajá. anunciaba mucho, sobre todo para los niños, para que se cepillaran bien los dientitos, que había uno que se llamaba, creo que el investigador o el detective, algo así era el nombre del producto, y precisamente se ponían un poquito de este como tipo de enjuague bucal y se pintaban los dientitos de amarillo, digo de azul, perdón, Ah, para que los ajá, niños se pudieran cepillar correctamente. ajá. Entonces, en ese sentido, viene acondicionado a la venta al por menor, no se ingiere, pero aún así, por si estar dentro del paciente, pudiera ser de la 3006 en lugar de la Sí, de 3822. la 3006 más que de la 3822. Sí, porque es para usar en el paciente. Ujú. ¿Sí sería así? Sí, Ok, porque la que a mí me daba mi dentista era el puro colorante, ujú. que te Ahí ponías en sería las diferente. gotas, ajá. Y esta, la de los niños, ¿qué era? Era también, Era como un tipo stingosol, por así, bueno, no stingosol, un tipo enjuague bucal, sí, y ese ah, enjuague ok, se lo ponían en la boquita, hacían sí, buchecitos gárgaras, y lo sí, tiran, y entonces sí. los dientitos se iban a pintar de color azul. Eso Pues significaba yo creo que donde es sí se habían similar, cepillado ¿no? bien, ¿no? Es similar, Es exactamente. similar, excepto que les digan que se los vende como enjuague bucal, pero yo creo que más es para detectar la placa bacteriana, ¿no? Ujú, es Dentro correcto. bacteriano. Ujú. Ujú. Más sería de la 3006. Ujú. Sí, porque el otro caso, si voy al dentista y efectivamente me pone una tira reactiva para ver a lo mejor, o una pastita y me la pone entre los dientes, pienso que eso sí sería de la 3822, eh, porque es un reactivo, perdón, de laboratorio. De laboratorio, No sé si ajá. estoy correcta. O sea, ¿cómo? Sí, ya ves que luego te ponen unas como tipo pasta o para verificar efectivamente si están limpios tus dientes o no. Precisamente te los pinta de azul, es como un reactivo que te los tiñe de azul y ellos ven si efectivamente hay alguna carie escondida. Esos Pero sigue pudieran, siendo en el paciente. sigue siendo en el paciente. Ajá, Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que seguir considerándolo dentro de la 3006. ajá. Bueno, Porque la línea para clasificar, o el orden para clasificar, yo pienso que es un producto de la 32 que se va a la 38 y se excluye la 3006. ajá, exacto. Para analizar cada producto y por su uso, entonces ya mandarlo directamente a la 3006. Sí, Ujú, sí considero que sería así. ujú. Precisamente Mira, porque causa mucha confusión, ¿no? La aplicación de la 3822 con la 3006. sí, porque la mayoría dejamos todo en la 3822. Es correcto. Ujú. Se nos olvida, ¿no? Que Sí. tenemos otras partidas. Este reactivo, que es una mezcla de dos anticuerpos monoclonales para la detección de GFP para investigación, no es un reactivo de diagnóstico, es un reactivo fluorescente que también utiliza anticuerpos monoclonales. No es de la 3822 porque tiene anticuerpos y entonces se clasifica en la 3002, lo cual le causa ruido a los clientes porque el cliente piensa que en la 3002 solamente se clasifican los reactivos para determinar alguna enfermedad.
Pero tendríamos que decir que los reactivos de la 3822, que no nada más son para determinar alguna enfermedad, sino están todos, excluyen los que están a base de los compuestos de la 3002. O sea, no es el uso lo que está clasificando este producto, sino la composición. Es un reactivo de la 3822 que, como contiene anticuerpos monoclonales, se excluye a la 3002, aunque no sea un reactivo de diagnóstico. Interesante, ¿no? Este otro es una prueba de aglutinación de detección de Haemophilus influenza, bueno, de algunos microorganismos. Está condicionado para la venta al por menor. Es una prueba de aglutinación de latas para la detección cualitativa directa de antígenos de microorganismos. Se puede hacer en suero o en orina, es decir, que no es en vivo, es in vitro. Se puede utilizar para la detección cualitativa directa de antígenos frente a estreptococos. Y se hace reaccionar con partículas de látex cubiertas de anticuerpos. Eso hace que el producto no se clasifique en la 3822, sino en la 3002. Entonces, a veces no es fácil encontrar que el producto contiene anticuerpos y que el anticuerpo es el que le da el carácter esencial a la clasificación. Entonces, no es suficiente con que encontrar que tenemos anticuerpos. Necesitan ustedes encontrar el fundamento, el principio. Casi todos los insertos en una parte dicen principio de la reacción y entonces ahí te dicen que gracias a los anticuerpos entonces se detecta esa enfermedad y podemos obtener nuestro resultado. Y ese carácter esencial es lo que hace que el producto se deje de clasificar en 3822 y se empieza a clasificar en la 3002. Bueno, estos productos para análisis de laboratorio de VIH utilizan anticuerpos y se clasifican en la 3002. Y lo puse aquí porque esta parte aquí se clasifican, aquí están esos productos que son tiras de nitrocelulosa con el antígeno, control positivo, que es el suero, control débilmente positivo, que es el suero, control negativo, el buffer, el conjugado del IG antihumano. Entonces, yo sé que les digo anticuerpos y nosotros lo entendemos, pero cuando les pongo IG, a veces ya no lo entendemos, entonces hay que ponerle así en nuestro IG o inmunoglobulinas igual anticuerpos. Porque cuando siempre en las descripciones nos topamos con que los llaman de forma diferente, incluso en la tarifa les llaman inmunoglobulinas y en otras globulinas inmunes. Entonces, estamos hablando del mismo producto, son anticuerpos y son de la 3002. Estas son células de piel humanas derivadas de un banco maestro de células que a su vez fueron obtenidas de una colección de cultivo de tejido de una línea celular aislada de células de melanoma maligno de piel. Cada vial contiene medio de cultivo para mantenimiento de las células y entonces aquí cuando clasificamos dijimos, a ver, ¿qué es lo que traemos? ¿Traemos la célula de la piel o traemos un medio de cultivo? El medio, y el cliente entonces me preguntaba, ¿dónde clasifico, Diana? ¿Clasifico como células de la piel o clasifico como el medio de cultivo? Porque el medio de cultivo son como 10 litros y de células son como 2 gramos. Entonces, no entiendo, tienen mucho esta idea los clasificadores de clasificar con la que tiene mayor porcentaje, ¿no? Pero aquí no podemos clasificar así qué es lo que estamos importando. Y entonces aquí te dice, lo que ellos nos tratan de decir es que en un medio de cultivo sembraron unas células de piel humana.
Entonces, aunque las células de piel humana vengan en menos cantidad que el medio de cultivo solamente es el medio de transporte para traer estas células. Pero que realmente lo que estamos importando son estas líneas celulares, que se clasifican en la 3001, no son de la 3821, son de la 3001. Ahora, en el sentido estricto de la clasificación, no van en la 3001, en el sentido estricto, porque no van a ser no son productos farmacéuticos, no deberían de ir en la 30. En el sentido estricto, estos productos deberían de ir en el capítulo 5, porque son productos de origen animal. Nosotros los humanos somos animales, pero los dejamos en la 30 porque para fines de control sanitario, COFEPRIS pidió, que en aquel entonces era Secretaría de Salud, le pidió a Secretaría de Economía que creara esta fracción que hay en la 3001 para los tejidos y que las células de piel son unos tejidos que son utilizados en los laboratorios para su diagnóstico, para fines de docencia o de investigación, pero en esencia la fracción no debería de ir ahí, los clasificamos ahí por fines estadísticos, sanitarios. Entonces, habrá que leer bien estos productos. Hoy en día tenemos muchos de importaciones de células de piel, de tejidos, de líneas celulares para investigación y de medios de cultivos para células. Los medios de cultivos para células en efecto son de la 3821, pero en este caso lo que importamos es un tejido celular sobre un medio de cultivo para mantener las células. Entonces no es de la 3821, el que le da el carácter esencial, lo que realmente estamos importando no es el medio de cultivo, sino la línea celular. Estos discos de antibióticos para pruebas de sensibilidad son unos discos chiquititos que, bueno, nosotros los hacíamos con estas perforadoras. Teníamos papel filtro y con esas perforadoras hacíamos estos discos chiquititos y luego les poníamos el antibiótico y los poníamos en nuestras cajas Petri para saber si ese muestra de sangre o de toma de muestra de la garganta o de la nariz, ese microorganismo que vive ahí es sensible a alguno de los antibióticos que ponemos ahí. Entonces, los simples discos de papel se impregnan con un antibiótico y este disco de papel impregnado con el antibiótico no es del capítulo 30, es un reactivo de diagnóstico de la 3822 porque nos permite saber cuál es la sensibilidad del microorganismo a los antibióticos. Es como, perdón, es en el ejemplo anterior, sí. es como cuando tenemos los reactivos que utilizan generalmente los alergólogos, ¿no? Para detectar a qué somos alérgicos, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, en este caso lo que hacemos es que los estreptococos que tenemos en la garganta toman una muestra y esa muestra en nuestro medio de cultivo se siembra y entonces ahí vas a tener tu bacteria feliz de la vida creciendo y luego le agarras los discos con los antibióticos, con un antibiótico diferente, cada uno lo pones ahí y entonces ves si esa bacteria se ríe del antibiótico o se muere con el antibiótico. Si se muere con ese antibiótico, entonces el doctor te dice, el antibiótico que te tienes que tomar es en específico. Entonces es un reactivo de diagnóstico, aunque estemos hablando de un antibiótico, en este caso es un reactivo de diagnóstico porque podemos observar un resultado, ¿no? Sí, se determina cierta reacción. Sí, Amita. Producto, bueno, este ya lo dejamos aquí, que es un ejemplo de la prueba del HIV, que es un reactivo antígeno anticuerpo de la 38, de la 3002 también, pero
este es un ejemplo de un producto, dice sustancia para el control de los instrumentos, para calidad del agua. Aquí es un reactivo que va en la 3822 que solamente sirve para analizar la calidad del agua. No es una solución de calibración, es un verificador de calidad para checar las características del agua. Entonces, no te dicen exactamente aquí la composición, sino lo que te dicen es el uso. Por eso es un producto del capítulo 3822, porque ese producto no puede ser usado sin las instrucciones. Entonces te van a decir, mira, tú tienes que agregar tanto de esto en tanto de esto para obtener este resultado. Y entonces un resultado positivo va a ser este color, un resultado negativo va a ser el otro color, ¿no? Por eso es un reactivo y sigue el clasificado en la 3822. Ahí le puse reactivo de detección de embarazo, pero era como, me pasé de esas. Pero este reactivo de detección de embarazo, esta presentación es una presentación de acondicionado para la venta al por menor. Es un producto de la 3002 porque utiliza tiras, que las tiras tienen anticuerpos que detectan la cantidad de hormonas que tenemos. Y entonces, bueno, ahora ya me decía Moniquita que ya hay miles de tiras estas de detección que no nada más te dicen si estás embarazada, sino en qué mes estás, ¿verdad, Amita? Así Ya hasta es, de me quién dio, es y sí, todo. exactamente. De hecho, antes de que se anunciaran en la televisión, efectivamente nos llegó el caso de que donde se clasificaban esos productos que te ayudan a detectar el momento de ovulación. ¿En qué momento estás ovulando para poder, de alguna manera lograr, ¿no?, la fertilización? Uh-huh. Entonces ya no es como antes, ¿no? Que tenías que ir forzosamente a un laboratorio a que te hiciesen el estudio o el seguimiento de ovulación. Ahorita ya puedo ir a la farmacia tranquilamente por mi reactivo y se acabó. Uh-huh. Uh-huh. Este otro ejemplo, otra vez estamos repitiendo la prueba de PCR, pero en este caso es para detección del SARS. Lo que les decía son pruebas muy antiguas y si ustedes se fijan aquí, el SARS es un virus corona, pero este virus corona es 2, o sea, es anterior. El que ahora tenemos, este virus corona que ahora tenemos, es un grupo de virus, por eso se le llaman corona, que es el número 19. Entonces ya existía esta prueba de PCR desde mucho antes y también se había sido utilizado antes para detectar esta enfermedad de virus que ataca las vías respiratorias. Y miren este ejemplo, fíjense, abajo dice reactivo, grado reactivo, solución grado reactivo, peróxido de hidrógeno. Pero este peróxido de hidrógeno no es de la 3822, no estamos determinando nada. Es un producto que está en un laboratorio, que usan en un laboratorio, que puede ser utilizado en algún otro análisis, pero no es específico para nada, es nada más un peróxido de hidrógeno. Entonces, ese lo clasificamos siguiendo su propia clasificación en el capítulo 28. Ahí van los peróxidos de hidrógeno. Está presentado aisladamente, no está mezclado y no tiene un uso específico. ¿Es grado reactivo? Sí, pero no es un producto de la 38. Sigue su régimen en el capítulo 28, aunque venga acondicionado para la venta al por menor, para ser utilizado como un reactivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este producto, que en esta presentación este peróxido de hidrógeno no está vendido para que sea utilizado específicamente para una reacción. Es una materia prima que se puede utilizar en un laboratorio para cualquier cosa. No es de la 3822, es del capítulo 28. Aquí están las tiras que decíamos, estos reactivos acondicionados para la venta al por menor que se utilizan para fines de análisis clínico. Y este otro reactivo
también aquí dice reactivo, alcohol reactivo 100%, se utiliza en el laboratorio de histología, que son los que utilizamos para fijar cuando tomamos muestras de la piel, ponemos las muestras de la piel, las fijamos con alcohol, es decir, que lo queda ahí muertas las células, para poder analizarlas. Y esto es un alcohol, es un etanol, ¿no? Es un etanol desnaturalizado. ¿Qué es desnaturalizado? Desnaturalizado es que el etanol la gente lo utiliza para hacer bebidas alcohólicas. Ese alcohol sin desnaturalizar, el alcohol natural, ese alcohol puede ser ingerido. Para evitar que la gente se tome el etanol directamente, entonces se le agregaron sustancias que lo hacen que sepa diferente o sepa mal y hacen daño al cuerpo, como el metanol y el propanol. No sé si se acuerdan o que hay muchos casos en México de que la gente utiliza este tipo de etanol para preparar bebidas y la gente muere por el metanol, ¿no? Entonces este alcohol no es para beber, se desnaturaliza, sigue su clasificación en el capítulo 22, donde se clasifica el etanol, aunque no es para beber, y aunque dice que es un reactivo, y aunque se utilice en el laboratorio de histopatología, no es un reactivo de la 3822. Uh-huh. Sí viene acondicionado para la venta por menor, pero no es un reactivo de la 3822. Oxidrop es una prueba de oxidasa, es un reactivo líquido listo para utilizar, que se utiliza para detectar la actividad del citocromo en oxidasa en bacterias. Es un laboratorio, se utiliza en laboratorios de bacteriología, y aunque lo veamos así chiquito y todo, es un producto de la 3822. ¿Por qué? Porque aquí, aunque es una enzima, es la oxidasa, no se importa como una enzima, se importa como un reactivo para la detección de citocromos. El solo hecho de decir reactivo para detección de citocromos lo clasifica en la 3822. Si nosotros importáramos un frasco y dijera enzima oxidasa, entonces clasificaríamos en la 3507, pero estamos importando la enzima oxidasa acondicionada para la venta al por menor con el uso específico para detección de citocromo, y entonces lo dejamos, no lo clasificamos en la 35, lo clasificamos en la 3822. Bueno, este es un ejemplo de otra tira de COVID, ahora que estamos tan de moda. Este es un kit para detección para análisis de alberca, para ver la calidad de la alberca, es de la 3822. Estas tabletas de cloro reactivo, aunque son tabletas y es cloro en tabletas, también ya están acondicionadas para el por menor, ya tienen un uso específico, también son de la 3822. Pero esta sucrosa, aunque dice grado reactivo, no es de la 3822, es solamente una sucrosa, es un azúcar, no sirve para determinar algo específicamente, sí es para uso en el laboratorio, pero no trae un uso específico, es para uso general, y entonces sigue su clasificación en el capítulo 29 como un producto aislado orgánico. Bueno, pues eso es todo. Moniquita, ¿tienes alguna pregunta, chicos? Hola, Shere, ¿cómo estás? Pues no, en realidad es todo lo que has comentado, efectivamente es lo que hemos estado viendo, ¿no? A lo largo del tiempo que hemos estado participando y clasificando la parte de reactivos, cuando eres un reactivo, cuando no, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, ¿no? Primero es importante nosotros poder identificar la mercancía, como habíamos dicho, ¿no? En el famoso inserto, o la información de la etiqueta para poder identificar si somos en primer lugar un reactivo o no lo somos. Si somos reactivo, ¿de cuál? ¿De la 3002, 3006 o de la 3822? Inclusive dentro de la 3822 recordemos también que no solamente vamos a clasificar reactivos, ¿no? Ya sean para laboratorio o a lo mejor para el diagnóstico de de algo, ¿no? De todos los ejemplos que acabamos de observar ahorita, sino que también podemos tener
lo que le llaman calibradores, pero si ese calibrador, en mi opinión, a reserva de lo que consideres tú, sería de la 3822, y ese calibrador efectivamente es la cuestión de una reacción, es decir, que sea un reactivo. Si no, en mi opinión, el calibrador tendré que clasificarlo de acuerdo a su régimen. No sé si estoy mal en mi interpretación Y de la cuando nomenclatura. decimos estándares o calibradores, Ajá, exacto. lo Y aparte clasificamos en la cumplir. 3822. Nada más hay que tener cuidado de que si es un producto aislado del capítulo 28-29, sigue la clasificación del 28-29. Siempre que, y lo dejamos en el capítulo 38, siempre que tenga este certificado de estándar de referencia, que sí lo traen, cuando sí realmente son calibradores o estándares, trae el certificado de estándar de referencia, ya inserto, vienen en cantidades muy pequeñas y son caros, son más caros de lo normal, y entonces este certificado te dice que lo utilices de esta forma, que estas son sus características y que puedes comparar junto con tu resultado, ¿no? Y el solo hecho de presentarse como calibradores ya lo clasifica en la 3822. O sea, es importante, Moni, porque tenemos que recordar que no solamente clasificamos en la 3822 los reactivos, también clasificamos los estándares de referencia y los calibradores. Y cumplir con nuestra nota, la que te menciona el capítulo 38, precisamente para esos estándares de referencia, ¿no? Exacto, y no es asustarnos porque no quiere decir que nos alcancen los permisos. Hay que ser muy claros en cuál es el uso del producto, para qué se va a usar y para qué no se va a usar, porque a veces nuestros reactivos no van a ser utilizados en humanos, por lo tanto no requieren este permiso, ¿no? Y van a ser utilizados en animales, sí, y nos asustamos y queremos y le vamos a pedir permiso a Cofepris y Cofepris dice, pues, ¿para qué voy a analizar? O no te voy a dar permiso de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de declarar perfectamente, porque la autoridad te va a solicitar los permisos. Entonces hay que declarar bien para qué se va a usar, pero el que yo declare para qué se va a usar no implica que no esté declarando para qué no se va a usar. Entonces tengo que decir, se va a utilizar en el agua de alberca, no será utilizado en humanos, ¿no? Ni para la detección, prueba, diagnóstico, ¿no? Porque tenemos que ser claros en este caso y entonces poder exentar el cumplimiento de los permisos. Aquí alguien nos pregunta, ¿dónde se considera se debe clasificar una muestra nasofaríngea para analizar si tiene o no el virus? La muestra nasofaríngea, vas a tener una muestra de células humanas, ¿no? Entonces, alguien tomó un isótopo, le tomó la muestra a alguien y entonces lo mandó para analizar. Esta muestra, isopo, tiene unas células humanas. Eso debería de ir en estricto sentido en el capítulo 5. Lo clasificamos en la 30, ¿cómo diría Figueroa, amiga? ¿Por convención? ¿No? Pues sí, así diría. Así diría. Pero, o sea, podríamos, amigos, defenderlo y dejarlo en el capítulo 5, pero en la 30 ahí está esta fracción que dice tejidos y células de humanos, ¿no? Entonces, ahí normalmente la clasificamos, Xochitl. ¿Quieres clasificarlo en la 05? Estás en tu derecho porque no es un producto para diagnóstico o prevención de enfermedades en humanos, ¿no? Es lo que pasa con todas las muestras que traemos para análisis aquí a México. Justo, qué bueno que toca ese punto, si me permite extender mi duda, porque me decían que hacia la muestra, bueno, es que no solamente vas a traer las células humanas, sino vas a traer todos los microorganismos y los virus independientemente del COVID. Entonces yo lo empecé a ver, pues puede que sea como un cultivo semejante a la 3002, ya no dándole el carácter a las células, sino a todo el cultivo microbiano. Y entré en duda. ¿Pero qué vas a analizar? Lo que nos preocupa es analizar, o sea, no traemos específicamente una bacteria, lo que traemos son células que vienen infectadas. Lo que necesitamos saber es con qué se infectaron las células. El carácter esencial serían las células, no el hisopo ni
ni el algodón, ni las bacterias, sino a los que estamos analizando es a las células. Ah, ok, porque es justamente la muestra nasofaríngea, correcto. Ajá, si tú hubieras agarrado esas células, ese hisopo, hubieras agarrado un medio de cultivo, hubieras puesto el hisopo sobre el medio de cultivo y la célula y las bacterias hubieran crecido ahí, entonces lo que importa son las bacterias. Claro, claro, porque el cultivo que se queda ahí, pues justamente son las células, no las bacterias con todo lo que tienen. Ajá, sí, no, las bacterias las tenemos que hacer crecer todavía. Sí, sí, sí. Aún, perdone que sea, aunque en el muestreo, ya no nasofaríngeo, sino de la boca, pues lo que traigo, si son células, si son también bacterias y todo, el carácter, Sí, pues son las células. Si fuera son las entonces, células. si sigo ese criterio y si fuera un muestreo, no sé, de una pared o algo de microorganismos, entonces sí serían los microorganismos. Porque cuando hacen, por ejemplo, de limpieza y muestrean la mesa, es el mismo isótopo, pero ya no hay células, sino es... Entonces ahí agarras el hisopo y tomas la muestra de las bacterias y lo metes en un medio de cultivo o en un tubo donde trae un medio para conservación de las bacterias. Ajá, exacto. Entonces, lo que importa ya son las bacterias, ya son de la 3002. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ¿alguien tiene algún comentario? Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Nos vemos en el... Al contrario, gracias. En el otro. Vamos a tener otra plática con Mónica para revisar otros temas, entonces espero que nos sigan después. La presentación se va a subir a nuestra página de asesoría arancelaria. Pero la otra presentación la vamos a tener en Karen también, entonces ahí para que nos sigan. Y también va a estar este webinar en el canal de YouTube de Asesoría Arancelaria. Si no están suscritos, por favor suscríbanse. Canal de YouTube de Asesoría Arancelaria. Perfecto. Pues muchas gracias, que tengan buenas tardes.